Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a nuestra clase de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy, como ven aquí, Doctrina y Convenios 93, Verdad, Luz y Gloria. Como siempre les advierto, esta clase la estamos dictando en vivo y editando en vivo, para que ustedes lo sepan, porque de esa manera sentimos un espíritu más fuerte y si hay algún error, ustedes lo sabrán perdonar. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, en esta clase pues vamos a aprender muchas cosas. Antes que nada, espero que tengan un muy buen día de reposo el día de hoy, los que están viendo esta clase en directo durante todo el día domingo. Y los que la van a ver entre semana, también espero que el Señor les bendiga con todas las bendiciones que Él tiene para ustedes. Muy bien, pues vamos a ver, como les dije, Doctrina y Convenios 93. Recibir de su plenitud, así se llama en el manual de Ven, Sígueme. Y estos son los principios que vamos a tratar hoy y espero que podamos, de acuerdo al Espíritu, poder aprender muchas cosas. El primero, vamos a hablar de la naturaleza divina de Cristo y de nuestra relación con Él. También vamos a hablar de la verdad, la luz y la gloria que nos santifican. Cómo ese poder, esos poderes de la verdad, de la luz de Cristo y de su gloria nos santifican, nos ayudan a ser más como Él. Porque santificarse, queridos hermanos, es buscar la perfección, en el sentido de llegar a ser perfectos como Cristo. Y también vamos a hablar un poquito, seguramente, de algo que tiene que ver con todos, y es de la importancia de gobernar nuestro hogar. Así que les invito a que se queden conmigo durante todo este rato de clase que tendremos, para que podamos todos disfrutar de este espíritu y profundizar en doctrinas eternas que seguramente serán de nuestro provecho si las aplicamos todos a nuestra vida. Así que mis queridos hermanos y hermanas, como siempre, pues vamos de manera inicial a los antecedentes históricos. Y vamos a aprender seguramente por qué llegó esta revelación y cómo podemos aplicarla nosotros como santos de los últimos días. Así que vamos con esos antecedentes históricos. El 6 de mayo de 1833, José Smith recibió esta revelación en Cleveland, Ohio. El Señor reveló verdades sobre su propia gloria, sobre Jesucristo, su progreso de gracia en gracia hasta recibir la plenitud, y sobre cómo los hombres pueden recibir la misma gloria. También reprendió a varios líderes de la iglesia por no edificar bien sus hogares, enfatizando que el liderazgo espiritual comienza en la familia. Solo unas semanas después del aplazamiento de la Escuela de los Profetas, con motivo de la temporada estival, José Smith recibió esta revelación, en la que ofrecía más detalles acerca de la existencia preterrenal. La revelación que actualmente se encuentra en Doctrina y Convenios 93 se alejaba de las tradicionales ideas cristianas sobre la naturaleza del género humano, abriendo una nueva perspectiva asombrosa sobre nuestro pasado preterrenal, nuestro potencial futuro y nuestra relación con Dios. Era nueva y denudada, pero también antigua y familiar. Como tantas de las revelaciones de José Smith, esta recuperaba verdades perdidas que los personajes bíblicos, en este caso Juan el Bautista, parecían conocer. Declaraba que al igual que Cristo fue en el principio con el Padre, también el hombre fue en el principio con Dios, y desestimaba la arraigada creencia en una creación a partir de la nada. La inteligencia, o sea la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. La revelación proporcionaba verdad adicional acerca de Dios y la naturaleza humana, y se hacía eco tanto del texto del Libro de Mormón como del himno de David Patten, al definir la verdad como el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser.
Este entendimiento en cuanto al pasado y presente y el futuro se dio para que comprendiéramos y supiéramos cómo adorar y supiéramos qué adorar. La revelación trata particularmente del pasado de Dios y del futuro potencialmente glorioso de todos nosotros como sus hijos. Se le dijo a José que Jesucristo había progresado hasta llegar a ser como su Padre, y que no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó creciendo de gracia en gracia. Esta revelación expande nuestro conocimiento sobre la divinidad y el potencial eterno de los hijos de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, pues vimos ahí los antecedentes históricos de esta hermosa sección. Esta sección para mí tiene un significado especial. Podría decir, sin demeritar el valor, aunque parezca un pleonasmo lo que estoy diciendo, de algunas secciones, por lo menos. Sección 20, sección 107, sección 84, sección 88, sección 121. Son secciones que personalmente me llenan muchísimo, que tienen tanto recurso de enseñanza, tantas revelaciones, tantas verdades eternas, que me parece a mí, y lo digo aquí con sencillez, también con humildad, que puedo en este momento, son secciones que son sumamente profundas. Por eso yo quiero invitarles, mis queridos hermanos, a que, como nos dice nuestra querida Liz en la introducción de esta clase, ojalá no limitemos solo el estudio de esta sección a este video, a esta clase que compartimos con ustedes con mucho amor, sino que ustedes también puedan ir a sus manuales de Ven Sígueme, a sus escrituras. Incluso después de ver esta clase, hoy domingo o entre semana, puedan ir al manual, puedan ir a sus escrituras y leer juiciosamente esa sección. No les va a tomar mucho tiempo, pero les aseguro, hermanos, como me pasa a mí cada vez que hago estos estudios, que la revelación y el sentimiento espiritual van a llegar a su vida. Bueno, antes de meternos ya con el primer principio, recuerden, hermanos, que nos pueden encontrar, suscribirse y seguirnos y compartir nuestros contenidos en todas nuestras redes sociales. Esperamos que ustedes nos colaboren en esto, porque finalmente nuestro mensaje es un mensaje para compartir esperanza, paz y más de Dios al mundo. Nosotros solo ponemos los contenidos, pero si ustedes no nos ayudaran, pues no va a ser posible que esto suceda. Muy bien, vamos al primer principio entonces que vamos a estudiar hoy, y es ese principio que nos enseña que todo tiene un progreso y que en esta vida son cosas muy puntuales, muy excepcionales, aquellas que realmente suceden en un solo evento. Todo es un proceso. Aún nuestro Salvador Jesucristo pasó por ese proceso. Este es el primer principio, mis queridos hermanos y hermanas. Jesucristo creció de gracia en gracia hasta recibir la plenitud del Padre. Y creo que eso no está mal. Ese finalmente es el ejemplo que debemos seguir nosotros. El ejemplo de aprender poco a poco, el ejemplo del camino del Salvador. Bueno, ¿cómo nos podría Él decir a nosotros: yo llegué aquí a la tierra y recordé todas las cosas, pero ustedes sí aprendan de gracia en gracia, de poco a poco? No, él coloca ese ejemplo, digámoslo así, doctrinal, ese ejemplo de vida. Aún yo voy a ir descorriendo el velo poco a poco para crecer delante de mi Padre Celestial. Y hay unas escrituras que tengo aquí en Doctrina y Convenios 93, los versículos de 12 al 14. Pero voy a leerlos y después me voy a remitir a una pequeña parte que me parece muy interesante de esta clase. Miremos el versículo 12, lo que nos dice. Y de esto es lo que quiero hablar. De este personaje quiero hablar luego durante un momento. Versículo 12 nos dice: y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud al principio, mas recibía gracia sobre gracia. Qué hermoso. No recibió de la plenitud, o sea, la totalidad. No porque no la tuviera, sino el recuerdo de esa totalidad, mis queridos hermanos y hermanas. Versículo 13. Y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió de la plenitud. ¿Cuándo sucede
eso que recibe de la plenitud? No lo sabemos, mis queridos hermanos. Porque alguien podría decir, no, a los 12 años ya sabía que debía estar en los negocios de su padre y por eso se fue ya a enseñar. Pero no sabemos si ahí ya conocía la totalidad de las cosas. El versículo 14 nos dice, y por esto fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió de la plenitud al principio. Pienso que esta escritura, y es mi modo de pensar, hermanos, y espero que comprendan esto como que lo estoy diciendo de mi modo, de mi sentimiento cuando lo recibo. No recibir de la plenitud nos hace que nosotros también seamos hijos de Dios, como Él fue llamado hijo de Dios, para que todos los seres humanos pasáramos por ese principio. Ahora, a mí me impacta, y lo digo aquí con mucho agrado, mis queridos hermanos, es ver cómo el Señor se somete a la voluntad del Padre, ¿sí? Y toma la niñez, toma, digamos, el momento de su primera infancia, y luego va creciendo poco a poco y se va acercando a su Padre Celestial. Va llenando su vida con conocimiento, va llenando su vida con la palabra. Seguramente ahí influyeron mucho María, José, su propia familia, sus hermanos, ¿sí? Enseñando y abriendo las cosas seculares teológicas, pero también su propia devoción. Me encanta esto porque eso nos muestra, en medio de lo divino de nuestro Salvador, nos muestra también su humanidad, lo hermoso que esa humanidad llena su corazón. Bueno, aquí entonces a mí me surge una pregunta, ¿no? Bueno, ¿quién es este Juan del que se habla aquí en Doctrina y Convenios 93, mis queridos hermanos y hermanas? Porque definitivamente salen unas palabras hermosas y profundas de este profeta que habla aquí. ¿Cuál es este Juan? Bueno, resulta que el elder Bruce R. McConkie nos enseña y nos habla de este Juan. Este Juan era Juan el Bautista. Miren lo que nos dice el elder McConkie. Juan el Bautista estaba destinado a escribir el Evangelio del Señor. Miren esto, estaba destinado a escribir el Evangelio del Señor, de quien él es testigo. Bueno, él lo bautizó, él predicó de él, él preparó el camino para que Jesucristo, nuestro Salvador, llegara. Pero hasta ahora, este registro de Juan, no ha sido dado a los hombres, quizás porque contiene verdades eternas o verdades y conceptos que los santos y el mundo no están preparados aún para recibir. No obstante, el 6 de mayo de 1833, el Señor reveló a José Smith 11 versículos de los escritos de Juan el Bautista. ¿Cuáles son esos 11 versículos, hermanos? Los 11 versículos del 1 al 11 de esta hermosa sección de Doctrina y Convenios 93. Por eso les decía al principio, mis queridos hermanos, miren, esta sección es maravillosa. Trae escritos que nadie más tiene en este mundo. Nos revela 11 versículos del Evangelio de Juan el Bautista, porque así podría llamarse. El Evangelio de Juan el Bautista está consagrado en esos 11 versículos iniciales de Doctrina y Convenios 93. Qué poderoso, porque hasta este momento solo nosotros tenemos las palabras de Juan el Bautista hablándole a los discípulos de Jesucristo, algunos de los discípulos diciéndoles, después de mí vendrá uno que yo no soy digno ni siquiera de atar su calzado, pero él ha de venir a mí, ¿cierto? Él les enseña eso. Y cuando viene, él lo reconoce, ¿sí? Yo debería ser bautizado por ti. Y el Salvador le habla. Así conviene que se hagan todas las cosas. Eso es lo que conocemos y parte de la vida de Juan, lógicamente, de Juan el Bautista, de cómo vivió, de cómo fue un nazareo, un hombre dedicado a las cosas de Dios, que no se rapaba, que no vestía ropas lujosas como los fariseos o los escribas. Entonces, aquí nosotros somos privilegiados, queridos hermanos y hermanas. Yo quisiera que ojalá pudiéramos sentir eso en nuestro corazón. El privilegio que tenemos nosotros de tener profetas vivientes y reveladores. Yo testifico de estas cosas y me conmuevo. El profeta José Smith nos trae a nosotros 11 versículos. Los primeros 11 versículos de esta sección son literalmente palabras
de Juan el Bautista, del Evangelio según Juan el Bautista o del Evangelio de Juan el Bautista. Bueno, el Elder McConkie continúa diciéndonos lo siguiente, miren, sobre esto. Y prometió que la plenitud, el Salvador, ¿no?, del testimonio de Juan sería revelada cuando la fe de los hombres los faculte para recibirla. O sea, va a llegar un momento en que estas verdades eternas van a llegar a nosotros. Juan el apóstol tenía ante sí los escritos de Juan el Bautista cuando escribió su evangelio. Qué poderosos son estos conceptos. O sea, nosotros tenemos los evangelios, ¿cierto? Voy a tratar de decirlos en orden, si no los digo en orden no importa, son 4 evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan el amado tuvo estos escritos de Juan el Bautista delante de él cuando escribió su libro, su propio evangelio, su visión de las cosas, su versión de toda la vida de Jesucristo. Y aún así, también tenemos un evangelio de Juan el Bautista que no nos ha sido revelados, queridos hermanos y hermanas. Bueno, para apoyar esto, ya saliéndonos un poquito de Juan el Bautista, para apoyar esto de el crecimiento de Jesucristo de gracia en gracia, el mismo Lucas, también en uno de los evangelios, de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, nos dice esto. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Qué hermoso versículo, hermanos, qué hermoso versículo. Y tal vez nosotros mismos podríamos crecer de esa manera, de gracia en gracia, poco a poco, cada día, haciendo algo especial para que nuestro Padre estuviera más feliz con nosotros. No sé si ustedes piensan esto, pero ¿qué tal si al amanecer uno se pusiera una meta sobre estas cosas? Voy a tratar de crecer hoy en algo hacia ti, Señor. Voy a tratar de crecer algo hoy en mi espiritualidad, en mi paciencia, en mi humildad, bueno, en qué sé yo, en todas las cosas que podemos generar, ¿sí?, que nos produzcan santidad, o sea, perfección a la manera de Cristo. Bueno, el presidente Joseph F. Smith dio también un concepto sobre estos asuntos. Él dijo lo siguiente: nuestro Salvador era un Dios antes de nacer en este mundo. Ese es un concepto importante que no solo ha sido expresado por el presidente Joseph Fielding Smith, sino también por otros profetas del Señor. De hecho, el elder James Talmage, en Jesús el Cristo, trae una referencia sobre esto. Nuestro Salvador era un Dios antes de nacer en este mundo y trajo consigo ese mismo estado al venir aquí. O sea, era un Dios. Era tan Dios cuando nació en esta tierra como lo fue antes. Pero en lo concerniente a esta vida, miren esto tan interesante, parece que tuvo que comenzar igual que todos los demás niños y debió obtener su conocimiento línea por línea. Qué bonito esto. Sin duda, Jesús vino al mundo sujeto a las mismas condiciones requeridas a cada uno de nosotros. Él olvidó todo y tuvo que crecer de gracia en gracia. Bueno, qué hermoso todo esto, mis queridos hermanos. Cuando yo pienso en esto, solo pienso en la gratitud que tengo con el Señor, que nos permite a todos aprender poco a poco. Ahora, esto es importante. No todos aprendemos de la misma manera. No todos aprendemos de las mismas formas. Algunos pareciera que fuéramos lentos para aprender unas cosas. Tal vez a ustedes les pasa. Y a otros nos es más rápido aprender ciertas cosas. El modo y la velocidad en que aprendamos las cosas no define nuestra identidad divina, mis queridos hermanos y hermanas. De hecho, pienso que el Señor lo sabía y por eso creó este modelo, este patrón, que aún en perfección de creación, su propio Hijo, su Hijo unigénito, siendo un Dios y viniendo a esta tierra para tomar carne, cuerpo, aún así, Él pasa por el mismo modelo de aprender poco a poco
para que su mente, su corazón se vayan preparando para las cosas de este mundo. Bueno, me gusta mucho un pequeño video que aparece, si mal no estoy, hermanos, ahí en el manual de Ven, Sígueme. Es que a veces en todo mi estudio olvido algunas cosas, pero ese video nos dice quién era Jesús. Y es un video pequeñito, más o menos como de 1 minuto, que quiero compartir con ustedes y que pensemos, reflexionemos en todo esto, porque ahora voy a hacerles algunas preguntas referentes a este principio. Pero quiero que piensen, ¿quién era Jesús? ¿Quién es Jesús para ustedes? Bueno, veamos este pequeño video y ya venimos. Hay un nombre que casi todo el mundo conoce, de alguien a quien quizás no todos conozcan. El nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el motivo de la Navidad. Conocemos sus enseñanzas: amad a vuestros enemigos, amaos unos a otros, y si me amáis, guardad mis mandamientos. A pesar de todo esto, la gente se pregunta quién era Jesús y por qué tiene relevancia hoy en día. En 60 segundos aquí hay una reseña. Comencemos por su título, Cristo. Nos indica que Jesús no fue solo un hombre o un maestro, es el Mesías que se menciona en el Antiguo Testamento, que vendría a salvar a su pueblo y a todos nosotros del pecado y la muerte. Él es prueba de que Dios ama a todos sus hijos. Jesús también es el Hijo de Dios. Eso le dio el poder para venir a la tierra, compartir las enseñanzas de Dios y realizar milagros. Su milagro más grandioso es dar a cada ser humano la oportunidad de tener vida y felicidad. Solamente tenemos que creer en Él y esforzarnos por seguir su ejemplo y enseñanzas. Pero por eso fue que vino Jesús al mundo, y por eso es que tiene relevancia en la actualidad. Eso es solo el principio. Haga clic en el botón y aprenda más acerca de Jesús el Cristo. Bueno, qué hermosa reseña en tan poquito tiempo. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, ¿y dónde hago clic, hermano Walter? Bueno, pues hagan clic aquí, suscríbanse a nuestro canal, acompáñenos y seguramente van a aprender más de Dios, porque así justamente se llama nuestra fundación, More God. Pero este canal, recordé mientras estaba viendo esta hermosa reseña, que este pequeño video aparece en el canal oficial de la Iglesia de Venir a Cristo. Ahí lo pueden ustedes encontrar, perdónenme aquí, hermanos. Ahí lo pueden ustedes encontrar, ese pequeño video, con esa reseña hermosa que nos da de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, con todo esto de crecer de gracia en gracia, pues, con Dios y con los hombres, apliquemos esta enseñanza a nosotros, pero contestemos nosotros ciertas preguntas como si estuviéramos en el lugar del Salvador, queridos hermanos. Y les pido sobre estas preguntas que les hago aquí en clase, que ustedes tengan en cuenta algo. Nos enriquecemos cuando compartimos. Yo sé que algunos tal vez no puedan escribir porque están escuchando esta clase en Spotify o la están escuchando mientras hacen algún asunto de su propia vida. Pero si pueden, dejen sus comentarios aquí respondiendo las preguntas. Muchos seremos edificados gracias a ellas. Entonces, la primera pregunta que les traigo sobre este principio es esta, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Estoy creciendo diariamente en gracia y conocimiento como el Salvador? ¿Estoy buscando a mi Padre Celestial como el Salvador? A mí me impacta mucho esto que vimos ahorita en el video, y aún él, siendo un niño pequeño, ya estaba enseñando las cosas de Dios. ¿Cómo fue que el Salvador logró hacer estas cosas? De saber del Salvador, ¿cómo tuvo ese conocimiento? ¿Cómo crezco yo diariamente en gracia, en conocimiento y en práctica, siguiendo los asuntos de mi Padre Celestial? Bueno, mis queridos hermanos, dejen sus respuestas aquí abajo, ¿sí? Vamos a aprender mucho de ellas. Y la segunda pregunta que tengo para ustedes es esta, que es una pregunta tal vez un poco más directa. ¿Cuál es un área específica en la que necesito crecer esta semana? Podría pensar en esto y podría decir, bueno, ¿qué tengo que hacer específicamente? Tal vez podría ir entonces a un sentir de egoísmo. Bueno, debo despojarme, debo dejar de ser egoísta, debo de dejar de criticar por lo menos, o de murmurar contra mis líderes. Tal vez puede ser, para un esposo podría ser, debo dejar de ser celoso compulsivo, y aún cosas más graves como abuso verbal o abuso psicológico o de cualquier otro tipo.
Tal vez para ustedes, hermanas, podría ser, debo crecer esta semana siendo más humilde, bajando el tono de mi voz, por lo menos. Y lo digo para ustedes, las hermanas, porque estoy recordando algo que dijo el presidente Holland, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles hoy en día. Él dijo que ustedes tienen una voz tan delicada y que a veces se sale del molde divino cuando la levantan y se vuelve estridente. Tal vez esas pequeñas cosas podría tomarlas como un área específica en las que necesito crecer esta semana, dejarlas y crecer hacia el Señor. Muy bien, pues todo esto entonces nos lleva, mis queridos hermanos y hermanas, como siempre, a las tareas, porque cada principio que compartimos en esta clase trae una tarea. Y aquí quiero dejar algo claro. Yo sé que hay muchas clases en las redes sociales, pero yo me esfuerzo con nuestro equipo aquí de Morgar de hacer realmente de esta una clase, donde haya preguntas, donde haya tareas, donde haya intervenciones de su parte, donde haya lo que se llama hoy que seamos copartícipes de esta clase, una correlación. Por eso hago esto de las preguntas y las clases. Yo sé que tal vez algunas personas hablan y hablan y hablan de doctrina y la pregunta es, bueno, ¿y cómo intervenimos nosotros en esto? Por eso estas tareas tienen además algo particular, hermanos. Y es que son tareas que ustedes, unidas a los principios que Liz y Robin les comparten en la noche de hogar, ustedes pueden realizarlas durante la semana. E incluso estas preguntas las pueden analizar en sus noches de hogar y estas tareas las pueden realizar como familia. Entonces vamos a las tareas prácticas que tienen que ver con este principio. Bueno, y la tarea entonces es esta. Miren, esta tarea nos lleva a pensar en Jesucristo y es esta. Elijan un atributo de Jesucristo, un atributo que se conocen en el Predicad mi Evangelio como atributos cristianos, ¿no? Aún en la guía misional de mi tiempo, cuando fui misionero. Escojan un atributo: fe, paciencia, servicio, caridad, amabilidad, amistad, lealtad. Bueno, qué sé yo, tantos que tienen. Por eso esta tarea es bonita, porque ustedes aún en su noche de hogar podrían practicarla, preguntando a cada miembro de la familia un atributo de Jesucristo y después invitándolos a que trabajen en desarrollarlo cada día de esta semana. Queridos hermanos y hermanas, esa es una buena tarea. Ojalá incluso aquí en los comentarios, en los asuntos que hacen aquí en la clase con nosotros, en sus opiniones, puedan alguien compartir una experiencia sobre eso, cómo pudo trabajar en ese aspecto específico y cómo creció esta semana en ese aspecto. Muy bien, pasemos entonces ahora, después de estas preguntas y esta tarea, vamos al principio número 2 de esta clase. Y ese principio nos enseña lo siguiente, y es que la verdad nos santifica y nos lleva a recibir la gloria de Dios. En la revelación registrada en Doctrina y Convenios 93, que estamos estudiando hoy, el Salvador describió cómo podemos recibir más de la luz y la verdad que provienen de Él. Esta lección que se nos enseña en todo esto puede ayudarnos a planificar cómo recibir más de la luz de Cristo y de la verdad de Dios en nuestra propia vida. Bueno, si la luz de Cristo, si la verdad nos santifican y nos llevan a recibir más de la gloria de Cristo, ¿cómo es que no queremos recibir eso? ¿Cómo no queremos obtener esas cosas? Y entonces aquí vienen unas definiciones doctrinales y teológicas fabulosas que nos trae la sección 93 en algunos versículos. Vamos a leer algunos versículos inicialmente, desde el versículo 24 más o menos hasta el versículo 28, mis queridos hermanos. Son versículos poderosos que traen conceptos hermosos sobre la grandiosidad de Dios y sobre lo que Él es y Él espera que nosotros alcancemos. Miren, lo primero que habla, nos habla justamente sobre la verdad. Y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. ¿Recuerdan que en los antecedentes históricos hablamos del himno de David Patten que habla sobre estas cosas? ¿Sí? ¿Qué es la verdad?
joya es de valor, el tesoro más grande que hay, dice ese himno. ¿Qué no haríamos por la verdad? La verdad nos hace libres. Muy al contrario de lo que piensan las personas, la verdad no es libertinaje. La verdad no nos permite hacer lo que nosotros queramos de nuestra buena y poderosa gana, que es muy humana. La verdad, muy al contrario, nos sujeta a Dios, nos pone en límites divinos que nos prepara para volver a su presencia. El versículo 25 nos dice lo siguiente: y lo que sea más o menos que esto es el espíritu de aquel inicuo que fue mentiroso. Ahora, hermanos, devolviéndonos al versículo 24, la verdad no puede ser nada menos que esto, que el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. ¿Quién tiene este conocimiento, queridos hermanos y hermanas? Solo Dios. Dios sabe todas las cosas como eran, como son y como han de ser. Nosotros cuando nos acercamos a Él, y en esto quiero hacer un énfasis grande, queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos despojamos del hombre natural, y en el caso de ustedes, hermanas, de la mujer natural, y nos volvemos criaturas de Cristo. Entonces todo lo que está pasando en nosotros es un proceso de vida, un proceso hermoso que se llama conversión, al que también podríamos significar como santificación o búsqueda de la perfección. Ese proceso lo podemos también enmarcar en un proceso que han llamado los profetas modernos la senda de los convenios, que nos lleva a Dios. Cuando empezamos a caminar por ahí como nos pasa a nosotros, empezamos a comprender la verdad de Dios y empezamos a obtener poco a poco conocimiento de las cosas como son en nuestro presente. Las entendemos más plenamente. Sabemos cómo actúan las personas porque el Espíritu nos lo va indicando. El conocimiento de Dios nos amplía el conocimiento secular para que entendamos las cosas del mundo. Y sabemos en el presente las cosas que están pasando y cómo nos afectan. Pero gracias a nuestra conversión y a nuestra cercanía con nuestro Padre Celestial, empezamos a recordar las cosas como eran. Entonces miren esto. En el plan de salvación sabemos que nosotros fuimos con Dios en el principio, que las inteligencias no fueron ni pueden ser creadas, sino que son con Dios. Queridos hermanos y hermanas, después de ese estado pasamos todos a ser hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Y en esa preparación, estando con nuestro Padre, aprendimos muchas cosas que por la llegada a la tierra, lo mismo que le pasó al Salvador Jesucristo, se olvidan con un velo terrenal, para que el ser humano poco a poco vaya recordándolas y en lugar de alejarse de Dios, se acerque a Él por medio de ese recuerdo preterrenal y divino que tuvimos en instrucciones celestiales. Vamos aprendiendo cómo eran las cosas. Cuando esta verdad habla aquí de las cosas como eran, tal vez no habla de lo que fue mañana o del gobierno que sucedió hace 3 o 5 o 20 años, aunque todo eso entra dentro del conocimiento. Pero más bien nos habla de un conocimiento divino que obtuvimos en la premortalidad, antes de venir a esta tierra. Y bueno, las cosas como serán también se nos revelan a nosotros a través de los profetas y del estudio juicioso por fe y estudio, dijo José Smith en la sección pasada, recuerden, en la clase pasada, Doctrina y Convenios 88, enseñó a los élderes que por fe y estudio podrían adquirir conocimiento de cosas de este mundo, de todo lo que existe, de lo que existirá y cómo sucederán las cosas. Me encantan estos versículos, hermanos, porque nos abren y nos dan mucha luz. Quisiera compartir con ustedes el versículo 26 también de Doctrina y Convenios. Y bueno, voy a compartir de una vez el 27, el 28, para que lleguemos a este concepto de qué es la verdad y qué es la gloria y la luz, ¿sí?, de Cristo que nos ilumina a todos. El versículo 26 nos dice lo siguiente, miren. El espíritu de verdad es de Dios. Otra vez la palabra verdad. Yo soy el espíritu de verdad. Y Juan, ¿cuál Juan? Juan el Bautista, que es el que habló aquí, dio testimonio de mí, diciendo,
Él recibió la plenitud de la verdad. Sí, aún toda la verdad. Jesucristo es la verdad. No hay otra verdad que los hombres y las mujeres podamos buscar en esta tierra que no hallemos en Jesucristo. El versículo 27 continúa, y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. O sea, quiero conocer más de Cristo, he de guardar los mandamientos. De esa manera aumenta mi fe, aumenta mi conocimiento, aumenta todo lo que necesito saber y conocer de Dios. Pero sin obediencia no hay crecimiento. Sin obediencia no hay plenitud. Y el versículo 28 cierra esta parte, este pequeño bloque que estamos leyendo, diciendo, otra vez como haciendo un refuerzo, aquí como diría un pequeño quiasmo, ¿no? O sea, con lo que empiezo, con eso termino. El que guarda sus mandamientos recibe luz, verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Realmente, los hijos de Dios podríamos algún día llegar a tener el conocimiento que Él tiene. Finalmente es una de las promesas del sacerdocio, ¿no? Que están dentro del juramento y convenio del sacerdocio. El que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe todo lo que mi Padre tiene. Y eso, mis queridos hermanos, abarca verdad, luz y gloria. Y por cierto, todo eso lo podríamos enmarcar también, o lo podríamos cercar en el conocimiento. Nosotros podemos llegar a saber como hijos de Dios todas las cosas de nuestro Padre. Esta es una doctrina que no es sectaria, sino que muy al contrario, es una doctrina que es divina, que es llena de misericordia. Algunas personas en algunas creencias dicen, no, nosotros no podemos llegar a ser nunca como Dios. E incluso he escuchado sermones, porque a mí me gusta estudiar y analizar, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿cierto? Nos dice Pablo. Pues bueno, mis queridos hermanos, he escuchado incluso algunos clérigos, algunos sacerdotes de otras denominaciones religiosas que dicen, ¿por qué Dios querría compartir sus cosas con nosotros? ¿Por qué Dios querría darnos de su conocimiento? Y la respuesta que llega a mi mente es muy sencilla. Porque es nuestro Padre. ¿Qué padre no quiere? Hermanos, díganme ustedes, solo pensemos en esto por un momento. ¿Qué padre no quiere, mis queridos hermanos y hermanas, que sus hijos aprendan como él, o incluso, si es posible, más que él? Dice el mismo Salvador, ¿qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si no lo hacéis así, y estoy parafraseando todo lo que el Salvador dice, si no lo hacemos nosotros así, que tenemos todavía tantas dificultades, tanto por cambiar, tanto por mejorar, ¿cómo más lo haría nuestro Padre Celestial, que es perfecto, que está en los cielos? Entonces, yo pienso, mis queridos hermanos, si pido conocimiento al Padre, ¿qué piensan ustedes? Si pido conocimiento a mi Salvador Jesucristo, ¿qué piensan ustedes? ¿Me darán una piedra? ¿O me darán serpiente? No, mis queridos hermanos. Seguramente me darán pan y me darán pescado si les pido de comer. Y si les pido conocimiento, me darán de su luz y de su verdad. De eso testifico. Y creo que ustedes también pueden testificar junto a mí de estas cosas. Porque realmente lo poco que sabemos, testificamos que viene del Espíritu, que viene de nuestro Padre Celestial. Y eso nos hace más semejantes a Él y a nuestro Salvador Jesucristo. De hecho, Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32, dice esta verdad que es eterna, que nadie la puede refutar, aunque muchos quieren reclamar la verdad como algo personal. Pero esta verdad de la que habla aquí es una verdad celestial, una verdad que es de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Desde joven, tomando esta escritura como marco, desde joven, mis queridos hermanos y hermanas, el profeta José Smith buscó la verdad entre muchas doctrinas y opiniones. Y al leer
en la Biblia, como sabemos en Santiago 1:5, pues ¿qué hizo? Oró y recibió la primera visión, aprendiendo que la verdad viene directamente de Dios, a los humildes de corazón. Nosotros podemos, con humildad, conocer la verdad, mis queridos hermanos y hermanas. Y la verdad, ciertamente, nos hará libres. Nos hará más como Dios es. Nos preparará para la vida eterna. Nos atraerá a Él. Nos llevará a Él. Cuando el Señor dice, y a mí me emociona enseñar estas cosas, cuando el Señor dice, venid a mí, lo que literalmente nos está diciendo es, aprende de mí. Como dice también, Él mismo lo dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. El que permanece en mí lleva fruto. Nosotros podemos llevar frutos de conocimiento, de bendición, si nos acercamos a nuestro Salvador, si buscamos conocer la verdad. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, yo insisto en estos asuntos. Miren, las Escrituras. No permitan que nada, mis queridos hermanos y hermanas, nada en esta tierra les quite el privilegio de tener su cita personal a diario con las Escrituras, mis queridos hermanos. Estas no deben estar empolvadas, no deben estar guardadas por allá. Esto debiera ser algo cotidiano para nosotros, porque es nuestra relación con nuestro Salvador. Permaneced en mí, aprende de mí. Y si aprenden de mí, tendrán libertad. Tendrán libertad, queridos hermanos. Bueno, quiero compartir con ustedes 2 citas del Elder Uthor sobre este asunto. Bueno, quiero compartir varias citas, así que voy a ir una por una, porque son declaraciones proféticas, así se llaman, y vale la pena que las recordemos. Y les invito, mis amados hermanos, si la pasan muy rápido, tómenle una foto a esta clase o tomen un screenshot, ¿sí? Escríbanlas, búsquenlas, atesórenlas para ustedes. Y si no pueden, vuelvan a ver la clase. Y voy a tratar esta semana, me comprometo, voy a tratar en medio de todo lo que tenemos que hacer, a compartir estas citas con ustedes en los grupos de WhatsApp. Ahora, tú pensarás, bueno, ¿pero y dónde están los grupos de WhatsApp, hermano Walter? Yo no estoy en ningún grupo. Busca aquí abajo en la descripción de estos videos, de todas las clases, en todas aparecen números de WhatsApp con los cuales, enlaces con los cuales tú puedes pertenecer a nuestros grupos. Hay miles de hermanos con los cuales nos conectamos en esos grupos. Así que miren, vamos con la primera cita. Elder Uthor. Cada vez que vuelven su corazón ante Dios en humilde oración, experimentan su luz. Cada vez que procuran conocer su palabra y su voluntad en las Escrituras, la luz aumenta su brillo. Cada vez que perciben la necesidad de alguien y sacrifican su comodidad para tenderle una mano con amor, su luz se expande y crece. Increíble. Cada vez que rechazan la tentación y eligen la pureza, cada vez que piden perdón o lo conceden, cada vez que testifican de la verdad con valentía, la luz ahuyenta las tinieblas y atrae a otras personas que también buscan la luz y la verdad. Y entonces aquí yo no puedo pasar por alto esto, mis queridos hermanos. Alguien me preguntaba, uno de nuestros misioneros, porque tenemos misioneros voluntarios, ustedes también podrían ser misioneros voluntarios aquí de More God Foundation. Y alguno de los misioneros me preguntaba de manera interna, me decía, hermano Walter, ¿cómo puedo yo predicar más eficazmente el Evangelio? Y yo siempre recuerdo algo que me enseñó Martica antes de salir a la misión. Tal vez usted no vea a los elegidos de Dios, usted no los distinga, pero ellos sí lo van a distinguir a usted por su luz. Queridos hermanos, nosotros, como dice el Elder Uthor, podemos ser una luz para otros. ¿Saben qué hacen las personas que están en la oscuridad cuando ven la luz? Se acercan a la luz. Ahora, si nuestra vida es luz,
nosotros deseamos compartir el Evangelio de Jesucristo. Por eso les invito a todos a que aquí abajo también hay un formulario, se pueden inscribir como misioneros. Pero también, ¿ustedes quieren convertir a alguien a Cristo? A un hijo que tengan descarriado o a un esposo que no esté obediente a los mandamientos, hermanas. Brillen más con su luz. Hagan más cosas buenas por ellos y por Dios. Vayan más al templo. Sean más fieles a las cosas de Dios. Y su luz brillará de tal manera que será imposible que en las tinieblas no se vea. Ahora, el problema puede ser que a veces nuestra oscuridad también es grande. Entonces debemos tener mucho cuidado porque puede ser que nuestra luz no se vea, mis queridos hermanos. Y si nuestra luz no se ve, entonces, ¿qué esperanza le queda a este mundo? Porque la luz resplandece, mis queridos hermanos. La verdad está ahí. Pero ¿cómo la verán las personas si nosotros mismos no brillamos con esa luz de Cristo? Ruego que el Señor nos bendiga a todos para que no solo seamos habladores del Evangelio y oidores del Evangelio, sino también hacedores de él. Y las personas puedan ver nuestra luz y puedan acercarse. Quiero compartir esta otra cita con ustedes del Elder Uchtdorf. Y bueno, y de una vez comparto la del Elder Uchtdorf y de una vez comparto una cita del presidente Nelson. Miren, el Elder nos dice también esto: la verdad no cambia con las tendencias ni las opiniones del mundo. La verdad es eterna. No olviden esto, queridos hermanos y hermanas. A veces pensamos que llega algún líder político o algún líder social o algún artista y dice algo y eso es lo que nosotros creemos. Pero nosotros no creemos lo que los hombres dicen. Nosotros creemos lo que dice Dios porque lo que Dios dice es la verdad eterna y la verdad eterna no cambia. Nosotros no pedimos ni podemos pretender que las doctrinas de Dios cambien porque el mundo cambia. Así no sucede, mis queridos hermanos. Miren esto que dice también el presidente Nelson. La verdad es la verdad. Algunas cosas simplemente son verdaderas. El juez de la verdad es Dios, no la fuente de noticias de su red social favorita, ni Google, ni muchos menos los que se han alejado de la iglesia. Y esta salvedad que hace el presidente aquí es importante. A veces he oído personas que dicen con cierta valentía y cierta hidalguía: hermano Walter, es que averigüé en la inteligencia artificial y nos dice que tal cosa y tal cosa. Está bien. Si esa inteligencia artificial te lleva a una fuente profética, a las palabras de los profetas, entonces sí puede ser creíble. Pero también, o más bien, también algunas personas creen que pueden buscar la verdad en cualquier parte. Y sobre todo, a veces preguntan donde no deben preguntar. Y voy a dar un ejemplo de esto. Si tu fe está tambaleando, si en este momento estás presentando una crisis de fe en cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia, el peor sitio para ir a preguntar es a alguien que no es miembro de la iglesia o a alguien que se ha alejado de la iglesia. Pero si buscas a alguien que está firme en el evangelio, tal vez esa persona puede ayudarte a fortalecer tu testimonio. No vas a una morgue cuando te estás muriendo, vas a un hospital, porque ahí es donde te pueden ayudar. Queridos hermanos y hermanas, busquen las fuentes correctas. Presidente Kimball también dijo esto sobre la verdad. La verdad absoluta no puede ser alterada según las opiniones de los hombres. Si las personas son verdaderamente humildes, llegarán a comprender que el hombre puede descubrir, pero no creer la verdad. Así pasa, queridos hermanos. Qué buena cita esta del presidente. Bueno, entonces tengo preguntas para ustedes, hermanos, de este principio de lo que es la verdad. La primera pregunta es: ¿estoy buscando la verdad directamente de Dios cada día? ¿Y esto cómo podrían hacerlo, hermanos? Por favor, contesten aquí abajo si lo están haciendo o no.
Pero ¿esto cómo podría ser? Buscar la verdad directamente de Dios cada día. Entonces yo tengo unas sugerencias y ustedes coloquen otras. ¿Qué tal la lectura de escrituras a diario? Entonces tomo mis escrituras porque a diario le pregunto directamente a Dios de las escrituras. ¿Qué tal si a diario me conecto por lo menos al club de lectura? Creo que muchos de ustedes están en el club de lectura con nosotros, que lo transmitimos todos los días, hermanos. A las 8 de la mañana de lunes a viernes leemos palabras de los profetas. ¿Qué tal si cuando tenemos una duda doctrinal o de vida, leemos las palabras de los profetas? ¿Y qué tal, hermanos, si de rodillas oramos permanentemente? Hace unos días estuvo la hermana Nidia Guauque con nosotros en el club de lectura, justamente, y ella decía que había aprendido de una autoridad general del Elder Becerra que era bueno preguntar cada vez que leemos el libro de Mormón sobre su veracidad, pedirle a Dios que nos bendiga con los sentimientos de verdad sobre esas palabras, y Él testificará de ellas. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, esa es la primera pregunta que les quería hacer. La segunda pregunta es esta, miren. ¿Cómo puedo llenar más mi vida de su luz, o sea, de la luz de Cristo y de la verdad esta semana? ¿Qué pueden hacer? Por favor, coloquen sus comentarios aquí abajo. Nos vamos a engrandecer, vamos a crecer nuestro testimonio. Vamos a celebrar con ustedes cada comentario y vamos a aprender juntos. Bueno, de eso se trata, ¿no? Bien, ya tuvimos las preguntas. Cada principio trae sus tareas. Así que vamos con las tareas de este principio, que tiene que ver con la verdad y con la luz, que llegan directamente de Cristo y de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cuáles son las tareas de este principio? Vamos a esas tareas. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, la tarea es solo una para este principio y es la siguiente. Miren, estudien un principio doctrinal esta semana y escriban en su diario cómo aplicarán ese principio a su vida para recibir más luz. ¿Qué les parece ese buen ejercicio? Escojan un principio doctrinal. Voy a estudiar esta semana sobre la fe. Y escriban cómo aplicarán la fe esta semana para recibir más luz. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Les gusta esa tarea? Bueno, esa tarea les va a ayudar a comprender más esta sección de Doctrina y Convenios 93, porque así es como se obtiene el conocimiento de la verdad y así es como la luz ilumina nuestro entendimiento. Así que con esta tarea vamos al tercer principio de esta semana. Y ese principio es un principio bien interesante, porque, bueno, el Señor tuvo que reprender a varios de sus líderes y decirles, vengan, esto no puede seguir pasando. O sea, ustedes no pueden liderar. No puedes estar de líder en la iglesia y no gobernar tu hogar en rectitud. Porque esto es un mandato mío, que gobiernes tu hogar en rectitud. Y antes de leer las escrituras, mis queridos hermanas y hermanas, quiero decirles, no importa, mis queridos hermanos y hermanas, el llamamiento que tú tengas. Y cuando digo no importa, realmente no importa. Porque tengo base profética para decirlo. Presidente Nelson, cuando celebró sus 100 años de edad, bueno, lo celebramos todos, él dijo que el Señor no le iba a preguntar sobre sus llamamientos, sino qué había aprendido en estos años y cómo había gobernado su casa. Estoy parafraseando lo que él dijo. Realmente lo que había hecho con los que estaban alrededor de él. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, a lo que voy con esto es, no te engañes, por favor. Si piensas que puedes ser obispo, presidente estaca, 70 autoridad área, apóstol o un humilde maestro de la escuela dominical,
Pero primero no está el hecho de gobernar tu casa con rectitud. Si tu casa está en desorden, todo lo demás estará en desorden. Esta semana me reuní con un buen obispo y en la charla que teníamos, en una pequeña capacitación, yo le decía, nuestra relación debe ser Dios, yo mismo, mi familia, mi trabajo y la iglesia. Y entonces él abría un poco los ojos. Voy a repetir, Dios, yo mismo, mi familia, mi trabajo y la iglesia. Esperen, hermano Walter, usted está diciéndonos que Dios va primero y la iglesia va de últimas. Luego no es Dios y la iglesia. No, hermanos. Nuestra relación personal con Dios es una cosa que es muy diferente a nuestra relación con la iglesia. Si mi relación personal con Dios está bien, entonces lo siguiente que tiene que pasar es que yo gobierne mi casa con rectitud. Y eso solo lo puedo hacer si mi trabajo, miren, estoy sumando mis pequeños dedos, mis gorditos dedos. Solo puedo gobernar mi casa con rectitud, estar bien con Dios si estoy bien con mi trabajo, porque estoy proveyendo para mi familia. Y entonces tendré el tiempo suficiente, adecuado y medido para las cosas de la iglesia, para servir, para asistir, para participar. No hay tal cosa, mis queridos hermanos y hermanas, como que alguien pueda pensar que puede tener mal su hogar y estar liderando en la iglesia. No es la manera correcta de servir. Y les digo, queridos hermanos, por experiencia propia, que si un hombre tiene en desorden su vida y la atención a su familia, lo mejor es que descanse y ponga su vida en orden. Y cuando descanse y ponga su vida en orden, entonces podrá servirle a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Y esto que digo también aplica para ustedes, hermanas. Su hogar no puede estar mal y ustedes ministrando. Tal vez su hogar puede estar en camino a la perfección, no tiene que ser un hogar perfecto. Y entonces ahí pueden empezar a sacar tiempo para su ministración, para su servicio. He aprendido, queridos hermanos, que aún, y les voy a contar un ejercicio sencillo que tiene que ver conmigo. Hermanos, si mi hogar está mal, o si mi hogar estuviera mal, yo no podría enseñar estos principios, hermanos. Porque ¿con qué autoridad los podría enseñar? Es lo mismo que pasa. Yo no puedo liderar en la iglesia si mi hogar está mal. Miren lo que el Señor entonces le dice a sus líderes, a sus apóstoles. Mas de cierto te digo, mi siervo Frederick G. Williams, que tú has continuado bajo esta condenación. ¿Cuál? ¿Cuál condenación? El consejero del profeta José Smith. Bueno, esta es la condenación. No has enseñado a tus hijos. Por esta razón, ¿sí? No les has enseñado la luz y la verdad, conforme a los mandamientos. Y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti. Y esta es la causa de la aflicción, de tu aflicción. Si el hogar no está bien, uno está bajo condenación y está en poder del adversario. Siendo líder, y voy a contar esto con mucho respeto, siendo líder, en una ocasión llegué a visitar a un buen obispo, amigo, para ministrarlo. Y cuando golpeé la puerta, su esposa salió con los ojos muy rojos, llorando. Le dije, hermana, ¿cómo estás? Quise pasar a saludarlos, a ti y al obispo, y hablar con ustedes. Y ella me dijo, no, presidente, no, hermano Walter, él no está. Tuvimos una discusión, hablamos y tal vez yo no lo quise oír a él y él tampoco me quiere oír a mí. Entonces dijo que mejor se iba y se puso camisa blanca y corbata y dijo, más bien me voy a ministrar a mis hermanos. Queridos hermanos y hermanas, finalmente el acto de ir a ministrar a otros no estaba mal en el obispo. Bueno, fue a cuidar sus ovejas. Pero su principal oveja, el primer prójimo con que tiene que estar bien es con su propia esposa. Algo estaba en desorden en esa relación. Con Dios, con la iglesia, con él mismo y con su familia, en este caso,
con su propia esposa. Recuerden esto, hermanos, porque miren, entonces el Señor continúa diciéndole a Frederick G. Williams y a otros apóstoles, a otros líderes, lo que les pasa, que es justamente esto, que no están liderando sus casas a la manera de Cristo. Y ahora te doy un mandamiento. Si quieres verte libre, has de poner tu propia casa en orden, porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas. Y nos saltamos al versículo 50, porque estamos en el 42, hemos leído el 41, el 42 y el 43. Y si vamos al versículo 50, nos dice lo siguiente, queridos hermanos. Mi siervo Newell K. Winnie, obispo de mi iglesia, también tiene necesidad de ser reprendido. Porque algunos pensarán, no, pero el obispo, no, todos, en esta iglesia todos somos susceptibles a reprensión, aún el profeta del Señor si fuera necesario. Las escrituras están llenas de momentos en que el Señor reprende a sus profetas y de poner en orden a su familia y procurar que sean más diligentes y atentos en el hogar y que oren siempre o serán quitados de su lugar. Y bueno, esto es algo que no hago muy a menudo, pero me devuelvo al versículo 49, mis queridos hermanos. Lo que digo a uno, lo digo a todos. Orad en todo tiempo, no sea que aquel inicuo logre poder en vosotros y os quite vuestro lugar. ¿Por qué leí los otros versículos y después me quise regresar a este, hermanos y hermanas? Porque finalmente es como debe ser. Nadie puede servir en la iglesia si no tiene un orden su hogar. Y cuando digo nadie, utilizo la expresión que el Señor utiliza aquí. Lo que digo a uno, lo digo a todos. Para nosotros los hombres, para ustedes las hermanas. No puede haber tal cosa como un servicio caritativo que sea desmedido o no ordenado si la familia no está bien. El evangelio primero se enseña en casa y luego se comparte. Y cuando digo esto, no les estoy diciendo que se dediquen solamente a compartir el evangelio en su hogar, hermanos, sino que debemos tener un equilibrio en todas las cosas. Por eso el Señor llama la atención a estos buenos hombres, a estos buenos apóstoles, a estos buenos líderes, porque el Señor dice, no, esperen, yo sí necesito que me sirvan y que me adoren y que ayuden a otros, pero no a su manera, no a la manera que el mundo lo haría. Miren, en el mundo, y lo vemos por conocimiento, hay gente que tiene destrozados sus hogares, tiene perdidos sus hogares y gobiernan países. Bueno, entre comillas, gobiernan nuestros países. ¿Cómo lo hacen? Mal. ¿Por qué? Porque su vida está mal. Eso le pasaba al hermano Williams y eso le pasaba al obispo Newell. No tenían sus hogares en orden, tenían que enseñar lo que el Señor quería que enseñaran. Tenían que estar bien con sus familias, queridos hermanos y hermanas. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y recalco esto porque es sumamente importante, mis queridos hermanos y hermanas, que pongamos en orden nuestra casa. Como decían nuestros padres, nadie puede ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Pero tampoco se trata que seas luz de tu casa y oscuridad de la calle. Lo mejor es que aprendas de Cristo. Lo mejor es que sigamos los mandamientos. Lo mejor es que nos comprometamos a servir y a hacer lo que debemos ser. Entonces seremos luz en todo lado, en todo lugar. Y las tinieblas se disipan ante la luz. Y las personas pueden ver. Por eso cada uno de nosotros debe tomar ese mismo consejo que dio Josué por allá en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando las personas se querían desviar? Josué dijo esto, que es poderoso, que es un clásico de las Escrituras. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí viene la conclusión, el poder. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que cada uno de nosotros
Debe tomar esa decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, queridos hermanos y hermanas, eso lo puedo hacer si yo aprendo de Dios. Eso lo puedo hacer si yo estoy cerca de Él, si aprendo de Él, si enseño esto a mis hijos. Qué hermoso es saber que si pagamos un diezmo, enseñamos a nuestra familia a hacerlo. Que si leemos las Escrituras, enseñamos a nuestra familia a hacerlo. Y si para nosotros es importante las reuniones dominicales, nuestras familias también le hallarán ese valor. Nosotros somos como ejemplo para ellos. Cuando oramos, queridos hermanos, cuando derramamos nuestro corazón en oración a Dios, no solo oramos para que Dios nos escuche, también oramos para que nuestros hijos aprendan a qué fuente acudir cuando tengan necesidad de Dios, para que sepan dónde está la fuente que les puede dar la luz, que les puede dar el amor, que los puede guiar sin importar cuál sea el momento que estén pasando de su vida. ¿Qué padre podría enseñar un principio mejor que el de acercarse a Dios porque Él mismo se acerca? ¿Qué madre podría enseñar? Todo puede parar, todo puede detenerse, queridos hermanos, cuando se trata de enseñar con amor a la familia. El presidente Monson por allá dijo, y esto lo habló a las hermanas, pero también tiene que ver con los padres. Polvo no se mueva, telarañas no se estremezcan, porque mi hijo ahora enseño y no puedo hacerlo cuando él crezca. Enseñemos, hermanos. Enseñemos en nuestras familias. Eso es lo más importante que tal vez se nos reclamará. Se nos reclamará ese liderazgo. El presidente Packer dijo lo siguiente: el hogar es el laboratorio de la santidad. Si fallamos allí, fallaremos en nuestra misión más importante. Así que aquí repito, junto al presidente Packer, tomando seguramente esta frase él de una frase anterior de uno de sus profetas, de uno de nuestros profetas, David O. McKay: ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. Por eso les hago estas preguntas, queridos hermanos. ¿Cómo estoy gobernando mi hogar? ¿En amor y rectitud? ¿Realmente lo estoy haciendo? Por favor, coloquen sus comentarios, sus respuestas. Miren que después de esta reprensión, Frederick G. Williams, y me imagino que todos los demás, comenzaron a dedicar más tiempo a enseñar a sus familias y a gobernarlas con rectitud. Y su ejemplo fortaleció a la iglesia, porque sus hogares fueron fuertes. ¿Cómo lo estoy haciendo yo, queridos hermanos? Y esta es la segunda pregunta. Espero que puedan contestar aquí abajo, queridos hermanos. ¿Cómo puedo hacer esta semana para fortalecer espiritualmente a mi familia? ¿Qué puedo hacer? Incluso pueden compartir esto en su noche de hogar. ¿Cómo pueden hacer para fortalecerse como familia? Bueno, y no puede haber preguntas y principio sin una tarea. Así que vamos con la tarea y terminamos esta lectura. Bueno, mis queridos hermanos, y esta es la tarea, más bien, la última tarea de esta lección. Realiza la noche de hogar esta semana con enseñanza, oración y metas familiares. No dejes que esta semana pase sin hablar de estas cosas en la familia. Y cierro esta clase, hermanos, compartiéndoles esto. Crecer de gracia en gracia, vivir en la verdad y gobernar en rectitud nos lleva a la plenitud de Dios. Queridos hermanos y hermanas, espero que podamos analizar mucho estas cosas esta semana y que piensen en esto. ¿Qué principios van a aplicar esta semana
para fortalecer su vida espiritual y su preparación personal. Piensen en eso, queridos hermanos y hermanas. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer durante esta semana. Les invito, mis queridos hermanos, a que recuerden las cosas que aprendimos hoy. Aprendimos muchas cosas. Miren, aquí están los principios y si los repasamos, fue lo que vimos en la lección del día de hoy. La naturaleza divina de Cristo y nuestra relación con Él, cómo Él fue creciendo de gracia en gracia. Aprendimos de la verdad, de la luz y la gloria y cómo santifican nuestra vida y de la importancia de gobernar nuestros hogares con rectitud. Yo les agradezco por estar aquí, por estudiar con nosotros aquí en Morgat, por escogernos para ver estas lecciones y todos los programas que tenemos entre semana. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho. Compartan nuestros contenidos, activen la campanita aquí para que no se pierdan ningún contenido. Tal vez piensen en alguien que ustedes sientan, tal vez necesita esta lección. Compártanla con esa persona, compártanla en sus grupos, en sus redes sociales, con sus amigos, con sus familiares. Les amo con todo mi corazón, mis queridos hermanos y hermanas. Si alguno quiere ser misionero y quiere tener capacitaciones que tenemos casi todas las semanas, conéctense con nosotros. Aquí abajo buscan cómo ser misioneros. Si quieren compartir sus referencias, envíennoslas. Esta semana que pasó, compartimos más o menos 80 kits descubriendo a Jesucristo con personas que quieren conocer a Jesucristo. Gracias a todos ustedes por esas referencias. Vamos a seguir haciéndolo, pero necesitamos de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, espero que esta lección nos ayude a todos en esta semana a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Espero que Dios los bendiga. Mi mayor bendición, hermanos, es que Dios les bendiga en todas las cosas que ustedes le piden y le reclaman. Si ustedes son bendecidos, yo seré bendecido grandemente. Les amo con todo mi corazón. Feliz día de reposo, feliz semana para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden, hermanos y hermanas, que buscan la clase con esta portada. Chao, chao.